el tema. El profesor Javier Valencia en esta tarde le damos la bienvenida, nos trae el tema Conoce tus posibilidades. Él es de la iglesia de Peniel del Norte en Barranquilla. Profesor Valencia, el tiempo es suyo, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a orar nuevamente. Oremos. Señor Todopoderoso, rogamos tu presencia, que tu Espíritu sea conmigo mientras explico tu palabra. Que no sean mis palabras, no sean mis opiniones, sino lo que tú pongas en mi corazón. Bendice a los presentes, bendice a la familia Córdoba especialmente, que lideran estos encuentros que son de vital importancia para los hermanos, para las personas que se vinculan a él. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos, no sé si estoy habilitado para compartir. Vamos a conversar. Esto es un tema para padres que hoy quiero compartir con ustedes. Yo soy padre de 3 hijos biológicos y una hija de crianza. Mi esposa, cuando yo conocí a mi esposa, tenía una niña y la niña ha hecho parte de nuestra vida desde que tenía 8 años, la niña más o menos. Hoy esa niña tiene 30 y pico de años y es madre de otra niña. O sea, mi esposa ya a través de ella nos hemos convertido en abuelos. Y tengo 3 hijos biológicos, que el menor de ellos tiene 20 años de edad. Entonces, ustedes comprenderán que comparto las inquietudes que todo padre puede tener sobre sus hijos y quisiera conversar con ustedes como padre y compartir algunos pensamientos bíblicos sobre la paternidad y la responsabilidad del padre ante las acciones y decisiones de los hijos. Esto también se suma a mi experiencia como profesor. Como profesor, el trabajo no solamente es con el estudiante, sino con el padre, y tiene uno que trabajar con la familia, y también me lleva esto como profesor a tener inquietudes que creo que ustedes tienen sobre el tema de la relación padre-hijo y sobre todo el grado de responsabilidad que el padre tiene frente a las acciones de los hijos y la posición que los hijos deben tener, la posición que los padres deben tener frente a las acciones de sus hijos. Quiero compartir una pequeña presentación con ustedes para guiarnos, ¿sí? Para poder guiarnos. Discúlpenme, y hay una alarmita que para poder guiarnos y para que ustedes no les quede, no se aburran, no se vayan a dormir, sobre todo a esta hora que es una hora que de pronto algunos pueden entrar en un poco de sueño y puedan ustedes allí ver los textos que voy citando. El tema de la paternidad es bastante complejo y sobre todo las acciones que los hijos llevan a cabo. Yo he escuchado miles de veces la expresión de el papá tiene la culpa, el padre es responsable de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo el hijo. Y los padres, también he escuchado la situación de los padres que sufren por sus hijos. De hecho, he visto más de un caso de personas que afirman o se dice que estas personas se enfermaron, incluso enfermedades graves y mortales, que son consecuencias de las acciones de los hijos. Hace varios meses tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un doctor adventista alemán llamado Horst Müller. Este pastor adventista alemán, él explicaba en esa conferencia que la causa de las enfermedades de los padres se debe a que no dejan ir a los hijos. O sea, aún
cargan sobre sus hombros las responsabilidades y se creen culpables y sufren ellos los dolores, las penas y llevan las decepciones de lo que los hijos hacen. Indicaba el doctor Müller que un camino hacia la salud es que el padre pueda desprenderse del hijo, pueda entender que el hijo no le pertenece, que el hijo le pertenece a Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios le da hijos. La Biblia dice Dios le dio hijos. En el caso de Raquel y Lea, que es un caso que ilustra mucho la relación hijos y Dios, dice que Dios se fijó en Lea y le dio hijos a Lea. Y luego dice más adelante que el Señor le dio hijos a Raquel. Y estas mujeres reconocían que Dios les había dado hijos y los nombres que le daban a sus hijos tenían que ver con Dios. Tenían que ver con lo que ellas entendían que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces el doctor Müller dice, bueno, el padre lo primero que debe hacer es desprenderse del hijo y entender que el hijo le pertenece a Dios y que lo que el hijo está llevando a cabo, sea bueno, sea malo, no lo está haciendo, no lo tiene que cargar el padre, no tiene que responder el padre, sino es el hijo ante Dios. Que lo que el hijo está haciendo no se lo está haciendo al padre, sino que se lo está haciendo a Dios. Quien tiene que tratar con el hijo es Dios, no el padre. Eso lo presenta el doctor Müller como una vía hacia la salud, porque él en su práctica médica ha encontrado que muchos padres enferman porque no se desprenden de los hijos. Entonces, este tema que se titula Conoce tus posibilidades, es las posibilidades de los padres que nosotros tenemos. Dios nos da unos hijos, como ya lo he dicho, lo explica la Biblia, y estos hijos, ellos terminan tomando sus propios caminos, ellos terminan tomando sus propias decisiones, ellos terminan tomando su propia ruta. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad frente a ellos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la ruta y las opciones por las cuales optan nuestros hijos? Dice la Biblia que esto es un tema, algo muy que se martilla mucho, es instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y uno se pregunta, bueno, hay muchachos que son hijos de pastores y se apartan, ¿sí?, del camino del cual el Padre los guió. Tenemos muchas familias, ustedes lo deben conocer, muchas familias que crían a sus hijos en el temor a Dios y los hijos resultan siendo ateos, o incluso viceversa. Hay familias que son ateas y sus hijos terminan siendo predicadores del evangelio. Esto instruye al niño en su camino, es una responsabilidad que el Padre nos da, el Padre Celestial nos da a nosotros, padres terrenales, y aunque el hijo se aparte, también yo he notado en mi experiencia cristiana que tarde o temprano los hijos tienden a gravitar hacia aquello que el padre le enseñó. Los hijos terminan de alguna manera retornando aquello que el padre les enseñó. Algunos de pronto no lo logran, otros sí lo logran. Y aquellos hermanos, estoy seguro, como aquí hay padres, algunos habrán vivido lo suficiente para ver cómo personas que se alejan de la ruta que el padre les trazó, en algún momento de su vida empiezan a gravitar hacia lo que el padre era. Incluso he visto casos en que personas que conocieron la familia dicen, qué lástima que fulano no pudo ver el cambio de su hijo, no pudo ver cómo se transformó su hijo. El padre murió viendo a su hijo desordenado, viendo a su hijo desbaratado, viendo a su hijo vuelto nada, o en un camino que al padre no le producía satisfacción, y el padre muere y años después el hijo se transforma, el hijo se convierte en aquello que el padre quería que fuese. Tristemente el padre no lo ve, pero es un triunfo. Entonces
pienso que aquí la primera posibilidad de la cual les puedo hablar a ustedes, padres, es que no se pierda nunca la esperanza con el tema de los muchachos. Los muchachos a veces, generalmente, muchas veces no siguen la ruta que nosotros queremos, hacen cosas que a nosotros nos entristecen, se presentan a casa con cosas que a nosotros no nos gustan, tienen amistades que a nosotros no nos tranquilizan, optan por situaciones que a nosotros nos preocupan, pero si nosotros somos constantes en la esperanza, en la fe, en la oración, siempre habrá una tendencia hacia aquello que el Padre enseñó, hacia aquello que el Padre inculcó. Y sobre todo cuando se presentan a veces situaciones difíciles en la vida del el hijo busca ampararse en aquello que el Padre le enseñó. Entonces, la primera posibilidad que les presento es que no perdamos la esperanza como padre. La esperanza debe mantenerse viva. La esperanza en las posibilidades y el potencial de nuestros hijos, gracias a la ayuda de Dios, gracias al ángel de Dios que los acompaña, debe ser inmovible, debe ser inmutable. Vemos el caso de Job, que Job pedía por sus hijos. Vemos el caso de otros padres en la Biblia, como Abraham. Abraham pidió por Ismael. Dice, Señor, que Ismael permanezca, que Ismael viva delante de ti. Le pide no solamente que viva, sino que viva delante de Jehová, delante de Dios. Y el Señor le responde, mira, Abraham, de Ismael voy a hacer igualmente una nación grande, así como la voy a hacer de Isaac. O sea, para Ismael hay una bendición grandísima también. Entonces, Dios escucha esa oración del Padre. Esta esperanza de la cual estoy hablando va acompañada de la oración por ese hijo que en este momento nos causa dolor, ese hijo que en este momento nos causa tristeza, este hijo que en ese momento nos causa preocupación, ese hijo que trae a la casa desacuerdos, es una persona por la cual nosotros nunca debemos perder la esperanza y nunca debemos dejar de orar. Dice un dicho, de tal palo, tal astilla, ¿será así? Bueno, no sé, sé que aquí hay personas de diferentes lugares del mundo, no sé si el dicho se utiliza así en todos los sitios, pero acá en nuestro medio se dice de tal palo, tal astilla. ¿Será que es así? ¿Será que de tal palo así es la astilla? ¿Será que el hijo es lo que vio en el padre? Porque a veces vemos personas que dicen, bueno, ¿quién sabe qué era el papá desde que el hijo salió de esa forma? Hay padres buenos, pero hijos, hay un caso, voy a citar un par de casos de los tantos que hay en la Biblia. Uno de ellos es el de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3, y es hablando precisamente de los hijos de el profeta Samuel. El profeta Samuel es un personaje particular porque él nace por voluntad de Dios. Su madre, una señora llamada Ana, era estéril. Y esta mujer iba al templo de Dios y le pedía a Dios vehementemente que le diera un hijo varón. Y le dijo, si tú me das ese hijo no va a ser mío, yo te lo voy a dar a ti. Va a ser tuyo toda la vida. Y Dios le concedió a ese hijo llamado Samuel. Y Samuel, una vez nace, la madre lo tiene hasta que lo desteta. Y cuando lo desteta, lo entrega a Dios, lo lleva al templo y se lo entrega al sacerdote. Y el sacerdote lo cría. El niño no se cría con su madre, sino que se cría en la familia sacerdotal, porque ella se lo entregó a Dios y dijo, este niño será tuyo. Y no solamente por el hecho de haber orado por él o porque la mamá se lo entregó al sacerdote y a Dios, no porque lo haya criado el sacerdote, porque de hecho este mismo sacerdote tenía unos hijos que eran malísimos, sino que este muchacho se consagró a Dios y Dios le hablaba. Y en una ocasión Dios lo llama y él no sabía que era Dios y habla con Elí, que era el sacerdote
Y el sacerdote le dice, no, yo no te estoy llamando. Él pensaba que era Elí que lo llamaba. Le dice, la próxima vez que te llame, dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y el muchacho hace eso, le dice, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y desde ese momento en adelante el Señor le habla a este hombre. Y este es un hombre del cual no se menciona ningún error, ninguna mancha, ningún pecado. Era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Era un hombre, una persona ejemplar. Sin embargo, dice Samuel capítulo, el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 3, pero sus hijos, los hijos de Samuel, del hombre bueno, del juez de Israel, del profeta, del hombre que ungió al rey David, que ungió al rey Saúl, perdón, al rey Saúl, del hombre que hablaba con Dios, los hijos de ese hombre, dice, no anduvieron por los caminos de él, o sea, los caminos que había seguido Samuel, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un padre bueno que tiene hijos malos. Por lo tanto, ese proverbio, ese dicho de que de tal palo tal astilla es un dicho equivocado. No siempre la astilla sale como el palo. No siempre sale la astilla como el palo. Y un caso es aquí Samuel. Y de hecho, de pronto ustedes en su vida familiar podrán verlo, podrán ver cómo tienen un sobrino que hace cosas diametralmente opuestas a las que hace el papá o hacen los padres. De pronto ustedes tengan un hijo que hacen cosas que son diametralmente opuestas a las que ustedes hacen. Entonces, algo que es importante, es falso que de tal palo tal astilla. Hay una teoría que a veces manejamos los cristianos y es la teoría de la maldición generacional. Decimos que hay una maldición que va de una generación a otra. O sea, que si yo hice algo malo, esa maldad mía por allá afecta a mi nieto, a mi bisnieto. Y vamos a ver hoy que eso no es así. Cada quien responde por lo suyo. Y es lo que hoy nosotros como padres debemos entender. Nosotros respondemos no por nuestros hijos. Nosotros respondemos por nosotros. ¿Y quién responde por nuestros hijos? Ellos mismos. ¿Y ante quién responden? Ante Dios. ¿Sí? Seguimos. Otro caso es el del rey Ezequías. Voy a pedirle a alguien de los presentes que lea la diapositiva para hacer esto un poquito más interactivo. Ustedes participen un poquito. Alguien allí que abra su micrófono y lea lo que está ahí en la diapositiva, que es segunda de Crónicas 29, 1 al 2. Yo. Adelante, Gina. Lo que está en la diapositiva, proyectado. Sí, sí, claro. Dice, padres buenos, hijos. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Muy bien. Dice que este hombre llamado Ezequías empezó a reinar de 25 años y dice que él hizo ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Dios. Lo recto. Bien. Fue un buen rey, fue una persona correcta, como lo acaba de leer Gina. Ahora, vamos a ver qué sucedió con su hijo. Él tuvo un hijo llamado Manasés. ¿Qué sucedió con su hijo cuando murió Ezequías? Alguien que lea esta diapositiva, por favor. Lo leo. Adelante, hermana Elena. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Segundo de Crónicas 32:3.
Gracias, hermana Elena. Entonces, ¿quién reemplaza a Ezequías? Que era un buen rey. Dice que el pueblo lo honra porque cuando murió, porque era un buen rey, era un hijo de Dios, era un siervo del Señor. La Biblia menciona unos cuantos reyes muy buenos que sobresalen. Uno de ellos es David, otro es Ezequías y el otro es Josías. Son los tres reyes de los que mejor habla la Biblia: David, Ezequías y Josías. Y su hijo Manasés reinó en su lugar. Si es cierto el refrán de que de tal palo tal astilla, entonces Manasés debió ser un rey súper bueno, extremadamente bueno. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Crónicas 33, 1 al 2. Si alguien lo lee, por favor. Adelante, Yola. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Segunda de Crónicas 33, 1, 2. Este Manasés es un claro ejemplo de lo que puede ser, lo que puede estar sucediendo en nuestra familia. El padre fue un buen ejemplo para él. Y estoy seguro que como era un buen padre, le dio una buena instrucción. Lo enseñó. Pero este hombre no siguió el ejemplo de su padre, sino que este señor siguió los malos ejemplos de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Nosotros le damos buen ejemplo a nuestros hijos, le enseñamos cosas convenientes a nuestros hijos, pero en muchas ocasiones estos se guían por lo que hacen los vecinos. No toman como modelo al papá, a la mamá, sino que toman como modelo al vecino, al amigo, al artista, a lo que leen en las redes sociales, etcétera. Entonces, vemos, nosotros podemos haber hecho un buen trabajo, como tal vez como estoy seguro lo hizo Ezequías, pero podemos tener un hijo que se desvía. Pero miren que aquí en el caso de Manasés sucede lo que les decía en la primera diapositiva, cuando dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Después de Manasés hacer muchos males, tuvo una situación difícil porque fue invadido por un reino enemigo y fue llevado cautivo. Y estando allá preso en la cautividad, recordó todo lo que su padre le había enseñado acerca de Dios y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Es un ejemplo de cómo a veces los hijos se pueden desviar, pero la semilla está ahí está la semilla. Y cuando hay un momento difícil como el que vivió Manasés, recuerdan lo que el padre le enseñó y buscan aquello que el padre, buscan lo que fue el apoyo del padre, que en este caso fue Dios. El soporte de Ezequías fue Dios. Entonces Manasés recordó en los momentos difíciles, cuando estaba en dificultad, recordó lo que su padre le había enseñado y se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Seguimos con esta historia familiar. Ahora vamos a Segunda de Crónicas 33, 21 al 22. Y vamos a hablar acerca del hijo de Manasés. Miren que vamos en varias generaciones. Ezequías, Manasés y ahora el hijo. Recuerden que les dijo ahorita que Manasés se arrepintió de todo lo malo que había hecho, a pesar de que era malo. No, la primera parte de su vida no la vivió siguiendo el ejemplo de su padre. Así como de pronto nosotros podemos tener un hijo en este momento que está viviendo la primera parte de su vida no siguiendo nuestro ejemplo. Pero por la gracia de Dios, a través de nuestras oraciones de fe, el Señor no apartará su espíritu de este muchacho, de esta muchacha. No apartará su ángel de este muchacho, de esta muchacha. Y es posible que el muchacho o la muchacha atiendan la voz del Señor y como lo hizo Manasés, vuelvan a la ruta que el Padre les mostró. Vamos entonces, ¿qué pasó con el hijo de Manasés? Alguien que abra el micrófono, por favor, y lea
Margarita, adelante, por favor. Leo, por favor. Padres malos, buenos. De 22 años era cuando comenzó a reinar. 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Segunda de Crónica 33, 21, 22. Muy bien. Este señor siguió el mal ejemplo del padre. Pero hubo algo que con él no se arrepintió como hizo su padre. Entonces, bueno, tenemos un padre bueno que es Ezequías, que da un hijo malo que es Manasés, pero este hijo finalmente se arrepiente y da un hijo malo que es Amón. Vamos entonces, Amón tuvo un hijo. Miren, papá malo. Ahora vamos a hablar de otro caso. Ahorita estábamos hablando de padres buenos. Estamos hablando de padres buenos, pero hijos malos. Ahora estamos hablando de padres malos que pueden dar hijos buenos. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3, nos habla acerca del hijo de Amón. Acabamos de leer que Amón era malo y no se arrepintió jamás. Jamás se arrepintió. Tuvo un hijo. Este hijo se llamaba Josías. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre Josías. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Adelante, Diana. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. Muchas gracias, Diana. Entonces noten, este muchacho que muere su padre, que es Amón, que era malo, empieza a reinar y teniendo 16 años, porque dice que 8 años después de su reinado, después de haber comenzado a reinar, o sea, tenía 16 años, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios y vivió una vida diferente a la que vivió su padre. Entonces estamos desvirtuando con estas citas bíblicas y también ustedes lo podrán desvirtuar con todos los ejemplos que pueden haber en su familia, en su vecindario, en sus amigos, en el grupo social con el cual ustedes se relacionan, que no es cierto el refrán que dice que de tal palo tal astilla. Los hijos no son necesariamente iguales a los padres, ni los padres iguales a los hijos. Necesariamente los hijos no siguen las instrucciones de los padres. Los hijos no son buenos porque los padres hayan sido buenos, ni los hijos son malos porque los padres hayan sido malos. Tal vez cuando son niños, con toda certeza creo, no tal vez, sino ciertamente, cuando son pequeños, los hijos dependen de uno. Y lo que hagan es consecuencia de lo que uno le está enseñando. ¿Sí? Si el niño se comporta mal en una reunión familiar, quiere decir que hay cosas que yo debo corregir. Hay cosas en las cuales debo hacer para que mi hijo cambie el comportamiento. Pero llegará un momento en que el muchacho tendrá que responder por sí mismo. ¿Sí? Esto es un momento que dicen que el cerebro, la parte prefrontal, la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con la madurez, el pensamiento, el cálculo, la toma de decisiones, se madura plenamente, dicen unos que a los 21, otros que a los 23, otros que a los 25. La Biblia establece como mayoría de edad, por lo que leemos, por las edades de inicio del sacerdocio, como 20 años. Entonces, en algún momento de la vida, el muchacho tendrá que responder por sí mismo, independientemente de la instrucción y la educación que usted le haya dado. Él tomará su camino. Y usted como padre debe tener eso claro, que su hijo es su hijo y usted es usted. Y usted no debe responder por su hijo, porque usted es usted y su hijo es su hijo.
De pronto ha habido falta, vamos a hablar acerca de eso, en la crianza ha habido falta, pero finalmente cada uno responde por lo que hace. Hijo bueno que decide, padre bueno que tiene un hijo que decide ser malo. Y este padre malo tiene un hijo que decide ser bueno. ¿Por qué esto? Lo explica la Biblia. La Biblia lo explica. Aquí vamos con estas lecturas que vamos a hacer. No solamente vamos a entender que el padre y el hijo son personas independientes y cada quien responde por lo suyo, sino que con esta lectura desvirtuamos esa idea que a veces es muy fecunda en la mente cristiana, y es que hay una maldición generacional. Es que yo estoy pagando por lo que hizo mi abuelo. Aquí la Biblia lo explica. Ezequiel 18:2 dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán, sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, los padres hicieron lo malo y los hijos son los que pagan. ¿Qué opinan ustedes de eso? Alguien que me dé su opinión. ¿Qué opina de ese refrán que dice, o qué le parecería si así fuese la vida? ¿Qué concepto tendrían ustedes de justicia de Dios si este refrán fuese cierto? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Alguien que en un minutillo allí me dé su opinión. Gina tiene la mano Profe, levantada. yo pienso que no, ese refrán, bueno, no todas las veces los padres somos culpables del comportamiento de nuestros hijos. Como usted bien lo ha dicho, nosotros vemos en nuestros padres esa imagen a seguir, pero muchas veces existen personas que toman el camino equivocado. Entonces, para mí ese refrán no está bien, porque los hijos no, o sea, el comportamiento que tienen los hijos muchas veces es por criterio propio, porque toman esa decisión, más no porque los padres lo han reflejado. Los padres sufrimos cuando vemos que nuestros hijos toman el camino que no es correcto, cuando se alejan de Dios. Gracias, Gina. Muy, muy importante tu aporte sobre que no puede ser este refrán, un refrán eficaz dentro del el cuadro de salvación y de amor de Dios. Porque no puede el hijo pagar por el padre. No puede el hijo tener la dentera de la uva que se comió el papá. Sigue diciendo, perdón. Hermano, leí ahí el versículo 3 de Ezequías que decía que qué bueno, dice Jehová, que nunca más se volverá a usar ese refrán en Israel. O sea, hasta para nosotros, ¿verdad? También hoy, de que lo que decía allí, que los hijos tienen la dentera y los padres comieron las uvas agrias. Entonces, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermana. Muchas gracias. Gloria a Dios porque nosotros no tenemos, el hijo no tiene que llevar la dentera del padre ni el padre la del hijo. Y esto es algo importante que nosotros debemos entender. Porque es que el problema que tenemos como padres es que queremos llevar la dentera del hijo. Yo he conocido casos de ellos. Conozco un caso ahorita de una persona conocida mía, cercana a mí, que su hijo ha defraudado económicamente a varias personas. Y los padres se han empezado a asumir. El hijo es una persona de 30 años, no estoy hablando de un niño. ¿Sí? Y los padres, que son personas, si tiene un hijo de 30 años, usted ya se imaginará más o menos qué edad puede tener el padre. Pueden tener los padres. Y los padres se han dedicado a asumir la solución de los líos en que se mete el hijo. ¿De qué manera? Pagando los dineros que defrauda el hijo. Entonces,
es importante que nosotros tengamos este concepto claro. Los padres no pueden asumir la dentera de los hijos, así como los hijos no deben asumir la dentera de los padres. Y aquí yo le concedo mucha razón al doctor, desde mi lógica y mi entendimiento de la palabra, le concedo mucha razón a lo que dice el doctor Müller, que les mencioné al inicio de la presentación. Los padres terminan enfermándose. Y yo he visto casos de situaciones que hay la sospecha que el problema inicia por una situación de un hijo. Los padres terminan enfermándose por las decisiones que toman los hijos y por el padecimiento que le causan los hijos. Entonces, el doctor Müller dice, la solución es que el padre deje de padecer por el hijo, que el padre deje de asumir la carga de los errores del hijo y que el padre tenga claro, hombre, yo te amo, estoy orando por ti, no pierdo la esperanza, como lo dijimos al principio, no pierdo la esperanza que tú vas a ser un Manasés, que tarde o temprano te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Voy a orar mucho por ti, estaré orando por ti, pero entiende que tú debes asumir las consecuencias de tus actos. Y yo como padre no asumo las consecuencias de tus actos, ni económicamente, ni socialmente, ni espiritualmente, ni emocionalmente. O sea, tengo claro que quien tiene que sufrir eres tú, no yo. ¿Ok? Es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es lo que la realidad bíblica nos muestra. Dice Ezequiel capítulo 18, 5 al 9. Pone un ejemplo. El Señor esto lo ilustra con un ejemplo. Dice, y el hombre que fuere justo, una persona justa, una persona buena, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, es decir, que no practicara idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa, o sea, no practique idolatría, la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, o fuese un depravado sexual, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento. Es una persona que además de ser una persona correcta, ¿sí? Una persona que no es idólatra, una persona que no es un depravado sexual, una persona que es aseada y respetuosa, una persona que no es opresora, una persona que no es defraudador, una persona que no es ladrona. Además de eso, es una persona generosa que comparte el pan con el hambriento, que cubre al desnudo con vestido, que no prestara el interés ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, para hacer rectamente. Este es justo y este vivirá, dice Jehová. Si la persona está haciendo lo correcto, dice la Biblia, es justo, y esa persona que vivirá. ¿Okay? Pero vamos a ver, sigue diciendo, este es el versículo 9, vamos a ver qué dicen los versículos que siguen. Sigue diciendo el versículo 11. Pero si este hombre que era bueno, que no era ladrón, no era un depravado sexual, no era una persona mala, no era un criminal, por el contrario, era una persona generosa, una persona servicial, pero este engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga cosa de estas y que no haga las otras, o sea, no haga las cosas buenas que hizo el padre, sino que comiera en los montes, o sea, que fue idólatra, que violare a la mujer de su prójimo, fue un depravado, un sádico, al pobre y al menesteroso oprimiera, en vez de darle, lo que hace es que les quita al pobre, que cometiera robo, ladrón, que no devolviera la prenda, o que alzare sus ojos a los ídolos, hiciera abominación, y prestar al interés y tomar usura, vivirá este. Ojo, el padre era bueno. El padre era bueno. ¿Será que la bondad del padre alcanza para el hijo y cubre la maldad del hijo? La Biblia dice, no vivirá. Todas estas abominaciones que hizo, de cierto morirá, y su sangre será sobre él. ¿Sobre quién cae la sangre? ¿Sobre el padre? No, señor.
La sangre del malo cae sobre el hijo, no sobre el padre. ¿Ok? Ezequiel 18, 11 al 13. Pero este malo, dice el versículo 14, este malo, dice, pero si este malo engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad del padre. El padre era malo. ¿Y por qué al hijo le va a ir bien? Hombre, porque el hijo es bueno. La maldad del padre no tiene nada que ver con el hijo. Así como su padre, que fue hijo de un padre bueno, la bondad del padre no cubre al hijo. Ni la maldad del hijo cubre al padre. ¿Ok? ¿Está claro esa parte? El padre no paga por el hijo, ni el hijo paga por el padre. Con esto se desvirtúa esa idea que es tan popular en el pensamiento cristiano de que hay algo llamado la maldición generacional. No, eso no es bíblico, eso no existe. Cada quien paga por lo suyo. Ezequiel 18, 19 y 20 dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Sí? Dicen en derecho que no hay pecado de sangre, no hay delito de sangre. O sea, no, si el padre era malo, yo no tengo por qué pagar por mi padre, ¿cierto? Y esto es bíblico. Y Dios lo pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, y de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien paga por lo suyo. ¿Sí? Usted, señor papá, usted no paga por lo que haga su hijo. Ni tiene por qué salir de fiador de su hijo, ni como esta familia que conozco, que me da mucho dolor, que están saliendo a responder por las locuras del hijo. No, el hijo paga por lo suyo y el padre paga por lo suyo. El padre recibe su recompensa y el hijo recibe su recompensa. No serena la recompensa. Algo importante, hermanos, que quiero resaltar, y es que en la relación padre-hijo debe haber perdón. Se debe aplicar, dijo el Señor Jesús, que el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa prójimo? Prójimo significa próximo, exactamente eso, próximo, no significa otra cosa, próximo. De hecho, en portugués, si alguno habla inglés, portugués aquí, es la misma palabra, ¿no? Nosotros decimos próximo y decimos prójimo, y en portugués no, es próximo, la misma palabra. En inglés se traduce como neighbor, o sea, la persona, tu vecino, que está a tu lado. Pregunta: ¿cuáles son los prójimos más próximos de nosotros? O sea, ¿quiénes son los próximos más próximos a nosotros? ¿Quién puede abrir el micrófono y decirme, bueno, los próximos más próximos a mí? Nuestros hermanos, nuestros prójimos, nuestros próximos son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares en torno, la familia que tenemos alrededor, inclusive si no tenemos familia, vecinos. Perfecto. Gracias, hermana. Nuestro próximo es mi hijo, que puede ser que vive en mi casa o ya no vive en mi casa, pero es mi próximo. Entonces, yo a mi próximo, no importa lo que esté haciendo, no importa en qué ande, no importa lo que haga, ya dijimos que yo no tengo que pagar por él. Ya dijimos que yo no tengo que responder por él, ni ante el hombre ni ante Dios. Si él se mete en problemas, él tiene que ver cómo se sale del problema, porque yo no tengo por qué irlo a sacar del problema, ni responder por él. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien paga por lo suyo. Pero a pesar de eso, yo no puedo
negarle el amor. Yo debo seguir amándolo con esperanza de que va a ser un Manasés, que él va a cambiar su vida. Que el ángel pedirle al Señor todos los días. Mira, una oración que yo creo que no debe faltar en los padres es: Señor, que tu espíritu no se canse de hablarle a este muchacho. Háblale por esos videos que ve, por ahí métele la propaganda. A veces uno está viendo un video y le salen cosas que uno no espera, así como le salen a uno a veces videos de la lotería, videos de no sé qué, videos hasta groseros a veces. Que a este muchacho le salga un video tuyo, Señor, algo que le haga recordar lo que ha aprendido de ti, que enderece su ruta. Señor, que tu espíritu le hable a través de los amigos, a través de las personas, a través de la naturaleza. No dejes de hablarle, Señor, a este muchacho. Y segunda petición que debemos tener con nuestros hijos: Señor, que tu ángel no se aparte de él, que lo proteja de todo mal, que tu ángel no se aparte de él o de ella. ¿Sí? Yo digo él en el término genérico. ¿Ok? Y el amor implica el perdón. Dijo Jesús, Lucas 17:14. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿quién? Tu prójimo, tu próximo. 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Si tu hijo te dice, perdóname, perdónalo. Ojo, que perdón no quiere decir, me voy a colocar en una posición para que me vuelvas a dañar. No. Perdón quiere decir, yo depongo todo resentimiento, yo renuncio a todo odio, yo renuncio a todo deseo de castigarte o hacerte daño. ¿Ok? Yo olvido lo que hiciste, olvido lo que hiciste. Si tu hijo viene 7 veces y te dice, papi, mami, perdóname, perdónalo. Perdónalo. Él es tu prójimo y es uno de tus prójimos más prójimos. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz es justo de mucho. Esto lo tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Ya nuestra hermana nos lo explicó. Nuestra familia, nuestro hijo. Miren, confesemos a nuestros hijos los errores que hemos cometido con ellos. Hemos cometido errores. Yo hubo algo de lo cual me arrepentí y le pedí mucho a Dios perdón y lo hablé con mi hijo menor. Mi hijo menor, él en su niñez fue un poco inquieto y yo usé del castigo físico, no tortura, no maltrato, lo discipliné físicamente, le di varias veces algunos correazos. Y hubo un momento en mi vida, ya había pasado eso hacía mucho tiempo que yo no lo hacía. Ya él era un muchacho de 15, 16 años, ya era, incluso era más alto que yo, más fornido que yo, etcétera. Y yo un día pensando en mi oración, no sé, el Señor me trajo a la cabeza eso, que yo había maltratado a mi hijo y que no había utilizado el mejor método. Yo sabía que no lo había hecho por mal. Yo sabía que yo no lo había hecho por odio a mi hijo, por el contrario, lo hice por amor, porque lo amaba, lo amaba inmensamente y lo amo inmensamente. Y entonces yo le dije a mi muchacho, hijo, perdóname por esto. Yo te pegué, perdóname. Sí. Me sorprendió la respuesta que me dio. El muchacho me dice, papi, yo te agradezco que me hayas pegado. Si no me hubieses pegado, yo no sería lo que soy hoy. O sea, entonces, pero bueno, necesitaba confesar. Confiésele a sus hijos las faltas que usted ha cometido contra ellos. Incluso faltas que usted ha cometido buscando hacer bien. Como el caso mío, yo no estaba buscando dañar a mi hijo. Yo no cogí una correa para decir, ahora voy a coger y maltratar y torturar a este muchacho. No, yo cogí la correa en la desesperación porque quería enrutar a mi hijo por un comportamiento X que yo consideraba que era el apropiado.
Entonces, confiese, no tenga miedo, llame a su hijo, dígale, hijo, yo confieso. Muchas veces cometemos errores. ¿Sí? Yo he escuchado padres que dicen, tú sí hablas sandeces, que hablas basura, eres un bueno para nada, no sirves para nada. Ya vienes a ensuciar la conversación. Me tienes harto. Un día esto me voy a alargar. Me están matando. Unos malos hijos. Todas esas cosas hieren, son ofensivas. No lo hagamos. Si usted lo ha hecho, no lo repita. Pídale perdón a su hijo. Confiese su pecado. Dígale, hijo, yo te dije estas cosas a ti. Yo te dije esto. Perdóname, no debí decírtelo. Entienda que cuando usted le pide perdón, no solamente está sanando la relación, sino que también usted está enseñando a su hijo que usted reconoce en su madurez que lo que usted hizo no está bien, para que él tampoco lo repita con sus hijos, porque resulta que nosotros repetimos como una grabadora lo que escuchamos de nuestros padres. Si nuestros padres decían, eres un bueno para nada, nosotros le decimos eso a nuestros hijos. Lo repetimos automáticamente, pero si nosotros le decimos, hijo, eso que yo hice estuvo mal, le estamos indicando al muchacho, mira, no lo vayas a hacer con tus hijos. ¿Ok? Bien, esta es ya la última diapositiva. Y es importante, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres a veces somos especialistas en provocar a ira a nuestros hijos. Les decimos cosas que los hieren, cosas que los ofenden, o simplemente hacemos cosas que sabemos que van a causar discusión y malestar en la casa. Debemos ser, Jesús dijo, sé manso como paloma y astuto como serpiente. ¿Eso a quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Y los discípulos con quién iban a tratar? Con sus prójimos. ¿Y quién es tu prójimo? ¿A quién es la persona, a la primera persona que tienes que evangelizar? Los discípulos salieron a evangelizar y el Señor les dijo, ahora que van a evangelizar, sean mansos como paloma y astutos como serpiente. Entonces, ¿a quién tienes tú que evangelizar? Primero que todo a tus hijos. ¿Y cómo tienes que ser con tus hijos? Manso como paloma. No los provoques a la ira, pero sé astuto como serpiente. ¿Ok? Voy a leer la diapositiva anterior. Discúlpenme que no la leí. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien. No provoquéis, padres, a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación el Señor. No provocarlos la ira no quiere decir que no lo vamos a hacer, no vamos a aplicar disciplina. No quiere decir que no los vamos a orientar, no quiere decir que no les vamos a mostrar que están haciendo mal, pero hay mil maneras de enseñarle a mi hijo que está haciendo mal. Yo le puedo decir a mi hijo, eres un inservible, o le puedo decir, ven acá, mi hijo, bueno, mira, aquí en esto que hiciste, esto estuvo bien, pero esta parte pudo ser mejor. En la próxima te sugiero que hagas esto, esto, esto y esto. Le estás diciendo exactamente lo mismo, pero no le estás provocando la ira. No estás provocando un altercado, no estás provocando ira en la casa. Muy bien, hermanos. Resumo de la siguiente forma. Los padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el amor a Dios. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo con disciplina. Pero entiende que tu hijo va creciendo y llega un momento en que él y tú ya no son uno. Él es él y tú eres tú. Y lo que tu hijo o tu hija hagan es su responsabilidad. No debes cargar, ni enfermar, ni padecer por lo que tus hijos hacen. Lo que ellos hacen deben responder ante Dios por sus actos, no ante ti. Igualmente tú debes responder ante Dios por tus actos. Lo que tú hayas hecho no va a pasar a tus hijos, ni tu bondad ni tu maldad. Tú responderás por lo tuyo y tu hijo por lo suyo. Pero no olvides, instruye al niño en su camino
y aunque fuere viejo no se apartará de él. Esto quiere decir, ora con esperanza, no ceses de orar, para que el Señor ponga en el camino de tu hijo la senda de Manasés. Si tu hijo está desviado, tu hijo pueda en algún momento recordar lo que tú le has enseñado y pueda regresar a la ruta que tú le mostraste. Y mientras está tu hijo contigo y mientras te relacionas con él, perdónalo. Si 7 veces te pide que lo perdones al día, perdónalo 7 veces. No te guardes las cosas malas, las equivocaciones que hiciste. Habla con tu hijo. Obviamente, esta conversación con tu hijo la debes tener en los mejores términos. Confiesa aquellos errores que tú has cometido y apártate de los errores que has cometido con tu hijo, con tus hijos, y no los provoques a la ira. Muy bien, hermanos, esta es la reflexión, lo que puedo compartir hoy con ustedes. Lo que yo le dije a la hermana, yo le insistí en una llamada a la hermana Minerva, pero dígame de qué hablo. Yo tengo varios temas, yo tengo muchas presentaciones y sermones y tengo charlas y clases y conferencias. ¿De qué le hablo? Me dijo, lo que el Señor le ponga en su corazón, y bueno, esto es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón y esto es lo que hoy les comparto. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, no sé si haya lugar para eso. Que el Señor los bendiga y no olviden esta instrucción bíblica. Muchas gracias, profesor Valencia. Si hay algún hermano, como dice el profesor, tiene alguna pregunta, la puede realizar. Hermana y hermano que acaba de tener el tema, usted escuchó, hermana Minerva, que yo le dije a usted que había pedido desde el jueves con Magali que oraran por mi familia, por decisiones. Y creo que Dios me ha dado la respuesta esta tarde al escuchar al hermano, porque nosotros como padres nunca, ¿verdad? Somos perfectos, pero en las manos de Dios sí podemos llegarlo a hacer y también podemos seguir guiando a nuestros hijos por ese camino. Muchas gracias, hermano, por ese tema que estuvo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, la verdad es que es muy importante el tema, profesor Javier. Damos gracias por esas instrucciones dadas de lo alto, desde el corazón de nuestro Dios para nosotros. Muchas veces la ansiedad, la impotencia que nos embarga tratando de aconsejar a nuestros hijos y vemos que igual que nosotros, que a su edad, a la edad de las cuales ellos tienen ahora mismo, nosotros también cometimos errores y aún así nuestro Padre Eterno nos atrajo con esas cuerdas de amor. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo en un tiempo muy peligroso en el cual nuestros hijos debemos redoblar oración, clamar a nuestro Dios. El tiempo de gracia se termina, nuestro actuar, nuestros pensamientos, el consejo para nuestros hijos, primero los debemos poner delante de Dios. Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo correcto? Ayúdame, Señor, porque yo no lo sé hacer. Vamos a tener el himno 591 y profesor Valencia nos despide con una oración. Es bello en el hogar cuando hay amor, nada allí podrá dañar cuando hay amor, castigos
canción cuando hay amor. Llega el cielo al corazón cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Y Jesús te ruego hoy, más de ese amor, ya que tuyo siempre estoy, dame ese amor. Los que tienes en tu rey, siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay Amén, con amor. Solo ese amor que nuestro Dios nos puede dar. Y aparte de la Amén. oración del hermano Javier, voy a pedir a nuestra hermana Ana Borges y a nuestra hermana Elena que nos tengan esas 3 oraciones. El profesor termina clamando a Dios por nuestros hijos, no importa qué edad tengan, porque pronto dejarán de ser niños, pronto dejarán de ser jóvenes, y en todas las etapas, tanto ellos como nosotros necesitamos ese poder de lo alto que viene de nuestro Dios para saber dar y tomar decisiones asertivas con la ayuda de Dios. Adelante, hermana Ana Borges, Elena y luego el hermano Javier. Gracias. Bueno, mi hermana, ¿Cuál oremos. Javier? No, el que va a terminar es el Javier Valencia, que es el que está, el profesor que está dando la. Javier, gracias. Es que hay 2 Javier. Hola. Aló. Sí, adelante. Bueno, Gracias. oremos. Bendito Dios que está en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea su santo nombre, Padre. Gracias, Señor, le estamos dando por estas instrucciones, Señor, recibidas. Gracias, Padre, porque usted sabe cuándo es el momento, Señor, para recibir estas enseñanzas. Bendito Dios, también le damos las gracias por su Espíritu Santo, que ha utilizado a nuestro hermano Javier, el profesor, para darnos estas instrucciones, Señor, porque muchas veces, Señor, necesitamos ser preparados e instruidos. Perdone nuestros pecados, Dios amado, bendiga al profesor Javier, bendiga a cada uno de los hermanos que estamos aquí, que nos encontramos, Señor, en este momento especial. Usted ha separado para cada uno de nosotros. Bendiga a nuestros hijos, Señor, y bendiga, Señor, a nuestros hermanos, a la hermana Minerva y su esposo y su familia, Señor. En sus manos nos colocamos, Padre amado, para que usted, Señor, nos siga utilizando sus instrumentos y nos siga enseñando, bendito Dios. Todo esto se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Seguimos alabando y glorificando tu nombre, Señor, y dándote las gracias, oh Padre Santo. Gracias por ese amor infinito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sin ti no fuéramos nada, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque utilizas tus hijos en todas partes, Señor, para que lleven esa palabra de vida para vida eterna, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque a pesar de que estamos pasando, muchos de tus hijos están pasando momentos difíciles, Señor, y sin embargo tú siempre mandas la ayuda, Señor. Gracias, oh Padre. Gracias por esos hijos que nos regalas, Señor. Gracias porque sabemos y tenemos la seguridad, la certeza de que tú obrarás en cada uno de ellos, Padre.
Síguenos acompañando a lo largo del día, Señor. Síguenos enseñando, Señor, de tu palabra. Y permite, oh Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo pueda hacer un reavivamiento en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener más fe, más confianza en ti, Padre. Y permite, Padre de la gloria, de que seamos lo que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a confiar, a tener esa esperanza en ti, Señor. Bendícenos, guárdanos, bendice a todos tus hijos en el ancho faz de la tierra, Señor. Aquellos que tienen preparados esos programas, Señor, úngele los labios, Señor, para que no sean palabras tuyas, palabras de ellos, sino palabras tuyas, Señor. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amado Padre, danos, Señor, de ese amor, como lo dice el himno, ese amor para nuestro prójimo, comenzando por nuestro prójimo más prójimo, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. También, Señor, regálanos la mansedumbre, como el Señor Jesús le indicó a sus discípulos. Nosotros podamos manifestar el amor a través de la mansedumbre en el trato dentro de la familia. Que también podamos tener sabiduría en el manejo de cada situación. Aquí hay padres representados que tienen hijos en diferentes edades. Señor, dale sabiduría para que ellos puedan levantar esos hijos en el temor tuyo. Igualmente aquellos que ya sus hijos son adultos, como es el caso mío, ellos aún puedan, entendiendo que hay una separación, que son dos entidades diferentes, que el hijo es el hijo y el padre es el padre, y que no puede haber allí cruces de responsabilidades de ninguna índole. Pueda mantenerse el vínculo de amor entre ellos, pueda el padre como padre seguir ejerciendo la influencia sobre su hijo y sobre sus hijas. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hijos. Algunos con mayor necesidad que otros, algunos con mayores conflictos que otros, algunos con mayores incertidumbres que otros, algunos con mayores confusiones mentales que otros, algunos, Señor, con mayores carencias que otros, pero todos hijos tuyos, todos tú los amas. Por todos ellos murió nuestro Señor Jesucristo y por ellos te estamos pidiendo, Señor, para que tú acompañes a nuestros hijos con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo les hable en todo momento, les hable a través de los videos que ven, les hable a través de sus amigos, les hable a través de los programas de Netflix, les hable a través de la naturaleza. Dijo el Señor Jesús que las piedras hablarían. Por eso sabemos que también la tecnología, los amigos, la sociedad, la naturaleza, todo puede hablarle y tú puedes utilizar cualquier cosa para comunicarte con nuestros hijos. Háblale, Señor, no dejes de hablarles. Tal vez ellos atiendan tu voz y cambien y te acepten y te amen y sellen nuevamente su pacto contigo. También, Señor, te pedimos que tu ángel, el ángel que asignaste para ellos cuando ellos nacieron, no los abandone en ningún momento y los proteja de todo mal y de todo peligro, para que su salud, su vida, su integridad sea conservada. Señor, te rogamos que también perdones nuestras faltas que hemos cometido como padres en la crianza de nuestros hijos, que no las tengas en cuenta, que nos des el valor para acercarnos a nuestros muchachos y pedirle perdón y confesar nuestros errores. Y también, Señor, danos la gallardía, la fortaleza, la valentía para aceptar a nuestro hijo que viene arrepentido y perdonarlo. Señor, bendice este ministerio de la familia Córdoba. Ya, aunque no soy un participante frecuente, he tenido la oportunidad de vincularme como expositor de tu palabra. Y, Señor, sé que este es un ministerio que está haciendo bien a muchas familias. Bendícelo, bendice este ministerio, Señor, porque sabemos que el fruto se verá
en este tiempo, pero también el mayor fruto se verá cuando Jesús llame a los redimidos. Ahí veremos el fruto final de estos esfuerzos evangelísticos de la familia Córdoba. Bendícelo, Señor, grandemente. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.